Bienvenidos a Trastocados, un programa que impacta corazones y trastoca vidas con la palabra de Dios. Con ustedes, Howard Rincones. Tengo que comenzar diciéndote que en nuestro ADN natural, nosotros nacemos con un miedo natural, por decirlo de alguna manera. Es un miedo que está implícito en nosotros, el cual manifestamos a lo largo de nuestra vida. Pero hay algo que se gesta por las circunstancias que nosotros vivimos. Hay algo que crece, que nace de las circunstancias que están a nuestro alrededor, y ese es el temor. El miedo es algo natural, pero el temor es algo aprendido. Son las dos cosas, las dos diferencias que tienes que establecer para saber cuando hablas de miedo y cuando hablas de temor. Por eso es que la palabra dice que nosotros tenemos temor a Dios, porque cuando nosotros aprendemos sobre la palabra, aprendemos sobre lo que nosotros tenemos que hacer, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, entonces tenemos temor de nuestro Señor. Cuando usted se aprende las leyes de tránsito, cuando usted aprende a manejar, cuando usted aprende las señales, usted tiene temor de poder hacer una infracción para que, por supuesto, no le peguen una boleta, para que no le peguen una infracción, para no tener que pagar una multa. Es por eso que tenemos temor a la hora de manejar. Le tenemos temor a la autoridad porque cuando conocemos nosotros las leyes, tenemos temor de infringirlas y, por supuesto, esto acarrea una consecuencia para nosotros. Estos son ejemplos para usted poder entender que el temor es infundado. El temor es aprendido, pero el miedo es natural. Usted puede tener miedo a la oscuridad, le puede tener miedo a la incertidumbre, a las cosas que no sabe cómo van a suceder o cómo se van a desarrollar. Si tú te vas a mudar de una ciudad a otra, puede ser que tengas miedo al no saber cómo va a ser el lugar donde vas a vivir, dónde vas a trabajar, cómo son las personas que vas a conocer, etcétera, etcétera. Tenemos miedo generalmente a lo nuevo, a lo desconocido, a lo que no está dentro de nuestro círculo de comodidad. Y es allí donde el miedo se manifiesta, pero el miedo lo puedes dominar. ¿Por qué? Porque asimismo, como tenemos en nuestro miedo natural, también tenemos defensas naturales contra ese miedo. Pero el temor es algo que es aprendido y no está dentro de nosotros y por lo tanto no sabemos cómo atacarlo. Y ese temor es el que te estanca, ese temor es el que te detiene, ese temor es el que no te deja avanzar, porque el amigo, el vecino, el conocido te dice y te infunde ideas que te hacen detenerte. No hagas esa inversión, no te mudes en este momento, no inscribas a tus hijos en este colegio, no puedes hacer esas compras, no puedes hacer esas ventas, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, y te infunden temor de tal manera que tú no sabes cómo contrariarlo, no sabes cómo ir en contra de ello, no sabes cómo pelear con ese temor. Es por eso que la palabra nos dice que el Señor no nos dio espíritu de cobardía. En otras versiones dice, no nos dio espíritu de temor. No nos dio ese espíritu que nos hace detenernos. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En ese dominio propio usted puede dominar el miedo. Porque aún con miedo y todo usted sigue avanzando. Aún en el medio de la oscuridad usted se hace de una luz. Usted empieza a mover sus manos para no tropezarse y comienza a avanzar a pesar de su miedo. Porque tú tienes el dominio propio y a pesar de tu miedo, tú tomas la determinación de seguir adelante. Tú tomas la determinación de avanzar. Tú tomas la determinación de seguir, porque eso no está en tu ADN. La cobardía no está en ti. El temor no está en ti, sino está el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tú puedes dominar eso que te frena. Tú puedes dominar eso que no te hace avanzar, aquello que te estanca. Pero, ¿cómo conseguimos esa esencia que necesitamos para poder combatir nuestro miedo? Para poder deshacer el temor que está primeramente en nuestra mente. ¿Qué hacemos para poder dar ese paso? ¿Y sabes lo que se encuentra del otro lado del miedo?
tu fe. Hay un solo camino por el cual tú estás transitando. Hay un solo camino por el cual tú vas. De un lado estás caminando con el miedo de la mano, pero del otro lado de la acera se encuentra tu fe, la cual está allí dispuesta para tú echarle mano y entonces dejar opacado al miedo y al temor conjuntamente. Solamente con la fe, porque la fe es la convicción de las cosas que van a pasar y la certeza que tienes que aquello que tú estás esperando va a llegar a tu vida. Y con esas dos respuestas no hay ni miedo ni temor que pueda venir a embargar lo que ya tú tienes destinado a hacer. No hay nada que pueda venir a socavar aquello que tú estás construyendo en el espíritu. No hay nadie que pueda venir a arrebatar ese sueño que tú quieres lograr, ese objetivo que tú tienes que alcanzar. Y es tu fe la que precisamente queda del otro lado. Porque lo primero que te consigues en lo natural es el miedo. No quiero venirte a decir que aquellos que tenemos fe no vamos a tener miedo y mucho menos en algún momento vamos a sentir temor. Yo no quiero decirte que eso es exclusivo solamente de los pastores, que los pastores, los evangelistas, los ministros, los apóstoles, los obispos, cualquiera que sea tu denominación, no van a tener miedo en algún momento. Todos sentimos miedo, todos sentimos temor. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el nivel de fe es diferente para cada quien. Hay gente que ha construido su fe a pesar de las adversidades. Hay gente que ha incrementado su fe porque lo único que le queda es confiar en Dios. Y cuando ve la manifestación poderosa de nuestro Señor, entonces allí incrementa su fe de una manera sobrenatural. Y ciertamente es así, pero muchos de nosotros nos quedamos viendo de este lado, del lado del temor y del lado del miedo. Cuando no es el miedo, es el temor. Y cuando no es el temor, es el miedo. Pero nunca vemos lo que hay del otro lado de la acera. Nunca vemos lo que queda del otro lado del miedo. Sí, tienes el miedo, tienes la incertidumbre, tienes la duda. Y mi pregunta es, ¿te vas a quedar con ellas? ¿Te vas a quedar con ellas? Porque muchas personas viven de las circunstancias, de las consecuencias, de las circunstancias que vivieron. Por ejemplo, cuando un niño maneja una bicicleta y entonces se cae estrepitosamente y tiene un dolor muy grande por la caída, más nunca se monta en la bicicleta porque le tiene temor a aquello que vivió. Y a toda cosa que se le parezca, a todo lo que tenga dos ruedas, siempre le va a tener temor porque está infundado. Y eso te detiene, te estanca en ese temor. Por eso que nosotros vemos a niños que son muy pequeños y que de repente le meten la mano en la boca a un perro o acarician una serpiente o tienen en sus manos arañas porque no conocen el miedo hasta que uno de estos animales los muerde o les hace algo que no quieren saber más nada de ellos. Pero mientras tanto no conocen el temor. No le tienen temor a estos animales hasta que viven una consecuencia adversa de ellos. Nosotros somos exactamente igual. Nosotros vamos y hacemos y caminamos confiados hasta que sucede algo en nuestra vida que nos frena. O hasta que llega alguna persona que nos llena la cabeza de ideas que van contrarias al camino que estamos nosotros establecidos. Y es por eso que nos detenemos. Y es por eso que pasamos años en ese desierto y no sabemos cómo salir, porque nunca vemos qué hay del otro lado del miedo. Esto nosotros lo podemos evidenciar y yo quiero compartir la palabra contigo en Mateo 14, cuando Jesús anda sobre el mar. Este pasaje ejemplifica perfectamente lo que estamos hablando el día de hoy. La palabra dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Porque respondiendo Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo
y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando nosotros estamos en esta barca, fíjense que la palabra dice que el viento era adverso. Estos hombres tenían que haber sentido miedo, no solamente de la presencia de Jesús porque no lo veían muy bien, sino por la situación que ellos estaban viviendo. Y dirían, me imagino yo, que además de esta tormenta que hay, también nos vamos a encontrar un fantasma. Ya tenían un miedo implícito, ya tenían un temor en frente a la adversidad que ellos estaban viviendo. Y fíjense que cuando vieron a Jesús, no lo vieron muy claro, no vieron muy bien su figura, porque les pareció un fantasma. ¿Y qué hicieron? Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo: tened ánimo, soy yo, no teman. ¿Y por qué les dijo no teman o no les dijo no tengan miedo? Porque el miedo que salió de ellos fue un miedo natural, pero Jesús no le dio tiempo a que la razón empezara a funcionar, porque entonces iban a hablar entre ellos y iban a empezar a sacar conjeturas, y eso le iba a traer no solamente miedo, sino que le iba a traer también temor. Y por eso Jesús le dijo: ¡Ey! No estén ahí pensando lo que no es, soy yo, así que no teman. No teman, no se infundan ustedes ese temor entre ustedes mismos. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, entonces manda que yo vaya sobre las aguas. Es decir, si eres tú, entonces empieza a manifestar tu gloria en este momento y en este lugar. Y él le dijo: ven, el camino está abierto, en otras palabras. Y descendió Pedro de la barca y empezó a hacer lo mismo que hizo Jesús. Cuando nosotros apartamos el miedo, cuando nosotros apartamos el temor, nosotros empezamos a ver el camino claro. Nosotros empezamos a descender del lugar donde estamos, donde el miedo y el temor nos tiene anclados, nos tiene allí aprisionados. Estos hombres estaban en la barca, estaban circunscritos a solamente estar dentro del barco. Si bajaban de la barca, entonces iban a morir por el impetuoso viento y porque por supuesto se iban a hundir. Pero aún en el medio de esta situación que ellos estaban viviendo, uno de ellos tuvo la suficiente fe. ¿Por qué no lo hicieron los demás? Porque los demás se sentían seguros en la barca. Los demás tenían miedo y tenían temor, pero en la barca se sintieron seguros. Tú quieres hacer algo de parte de Dios. Tú quieres hacer algo y emprender algo de la mano de nuestro Señor. Tú quieres tomar un riesgo, pero quieres mantenerte en la barca porque en la barca estás seguro. No quieres salir en el medio de la adversidad. No quieres salir en medio del viento impetuoso. No quieres caminar por en medio de los problemas. Y quiero decirte que estos hombres se quedaron del lado donde tenían miedo, se quedaron del lado donde tenían temor, pero solamente Pedro pudo ver lo que había del otro lado del miedo. Del otro lado del miedo estaba la fe, estaba el camino que Jesús marca para aquellos que le creen, para aquellos que le siguen, para aquellos que confían. Y por eso este hombre hizo lo que los demás no pudieron hacer. Solamente Pedro caminó sobre las aguas, solamente Pedro caminó sobre la adversidad, sin importar las cosas que podía hacer en lo natural, empezó a hacer algo sobrenatural para el hombre. Pero aún así, la naturalidad de Pedro lo atacó en ese momento. Porque cuando vio el viento, cuando vio las aguas, cuando vio lo que estaba pasando a su alrededor y lo que él estaba haciendo, pasó lo que a ti y a mí nos pasa con mucha frecuencia. Dudamos de lo que el Señor está haciendo. Dudamos de lo que Jesús puede hacer con nosotros. Dudamos de que nosotros seamos escogidos. Señor, ¿tú estás seguro que yo soy el que tiene que hacer esto? ¿Tú estás seguro que yo soy el que tiene que llevar tu palabra? ¿Tú estás seguro que yo soy el que tiene que ir al púlpito si yo no puedo orar? Pero si yo no puedo clamar como clama el hermano, si yo no puedo orar como ora, yo no puedo hablar como el hermano que está ungido para eso. No, hermano. Esto no se trata de ungir a uno o a otro. Esto se trata del corazón dispuesto que tú tengas y del nivel de fe que el Señor haya inyectado en tu corazón, porque para cosas grandes el Señor te llamó. No importa lo que digan los demás, no importa de las adversidades que puedas vivir, no importa de las cosas que puedan estar a tu alrededor. ¿Por qué?
Porque dentro de la calamidad que tú puedas vivir, solamente te queda la confianza en Dios. David sabía esto. Y en el Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Porque en el día de nuestro temor, en el día del problema, en el día de la adversidad, lo único que nos queda del otro lado del miedo es la confianza en el Señor. Lo que nos queda del lado del miedo es la fe. Lo único que queda del otro lado es la salida que nosotros a veces no podemos ver. Y por eso le decía a David: en Dios alabaré y yo en ti confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Cuando tú tienes la confianza puesta en Dios, cuando tú tienes la confianza puesta en aquel que te llamó, cuando tú tienes la confianza puesta en lo que Dios va a hacer y no lo que el hombre puede intervenir, entonces allí tú empiezas a rectificar, a recalcular tu camino. Pero ¿qué le pasó a Pedro? A Pedro le pasó lo contrario. Él empezó a ver que las cosas que estaba haciendo no iban consono con su naturalidad. Y por eso empezó a dudar. Y por eso tuvo miedo y se comenzó a hundir en el medio de la adversidad. Tú le clamas al Señor por una solución, le clamas al Señor por una salida, le clamas a Jesús porque te dé la guía, la encuentras, te da la palabra, te da la guianza para que puedas salir de ese problema. Y en el medio del problema estás viendo cómo las cosas se están tornando y tú empiezas a dudar. Y allí entonces le empiezas a restar poder a lo que Dios empieza a hacer en tu vida. Y por eso que te hundes una vez más. Pero este ya no estaba saliendo de las deudas. Y este ya no estaba arreglando su matrimonio. Y ya los hijos no habían regresado a casa. Y ya no estaba bien en el trabajo. ¿Y qué fue lo que le pasó? ¿Que dudó? La duda no tiene cabida acá. Puede ser que tengas miedo, pero no puedes tener duda. Porque si lo dudas, entonces tu fe empieza a mermar. Pero aún así, quiero decirte que Jesús siempre está allí. Pero el meollo de todo este asunto es que tú puedas hacer las cosas en la confianza y en la seguridad que solamente Jesús, que solamente Dios te puede dar. Él siempre va a estar allí para socorrerte, pero Él quiere que hagas las cosas por ti, por la fe, en su nombre, pero por la fe que hay en tu corazón. Y por eso que le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otras palabras, está diciendo: Pedro, lo estabas haciendo tan bien. Lo estabas haciendo tan bien. Ibas encaminado, enfilado. Ibas en el rumbo preciso, en el camino correcto. ¿Qué te pasó? ¿Por qué cambiaste de parecer? ¿Por qué empezaste a darle vueltas a la cabeza en algo que ya tú tenías claro, en algo que ya Dios te había mostrado, en algo que ya había sido revelado para ti en oración? ¿Por qué le estás buscando la quinta pata al gato, en otras palabras? ¿Por qué le estás dando tanta vuelta a la cabeza cuando ya Jesús te dijo qué era lo que tenías que hacer? Tú mismo manifestaste, así como Pedro dijo: sí, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Él te dijo: ven. Él te dijo: anda. Él te dijo: toca la puerta, ábrela. Toca la puerta que yo la voy a abrir. Cierra la puerta que nadie va a poder entrar. Haz ese negocio, múdate. Vamos, clámame por esa venta. Clámame por aquello que estás pidiendo. Clámame por esa casa. Ya está listo. ¿Por qué vas a dudar de cómo se va a hacer? ¿Por qué tiene que haber duda en tu corazón sobre las cosas que Jesús va a hacer en tu vida? Lo que Dios va a obrar en tu camino. Si ya está hecho, ya está establecido, es cuestión solamente de tiempo. No te hundas en aquello, porque entonces vas a mantenerte en el mismo lado del miedo. Pero en el otro lado está lo sobrenatural. En el otro lado está la fe, está la convicción de las cosas que van a pasar y de las que van a suceder. El Señor te dice que no tienes que dudar, que no tienes que desmayar y mucho menos que tienes que temer. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, te dice el Señor. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No es que algunas veces, o cuando haya la necesidad, o cuando sea imperioso, o cuando ya no me quede más nada. No, siempre. No es que los fines de semana, o solamente cuando yo vaya a la iglesia, o solamente cuando yo esté ahí clamándole al Señor. No, dice: siempre estaré contigo. No desmayes.
porque el Señor sabía que nuestras fuerzas iban a flaquear. El Señor sabía que nuestras fuerzas iban a faltar, pero Él le da esfuerzo al cansado y renueva la fuerza al que no tiene ninguna. Solamente Él, porque nuestra confianza está depositada en Él y no en lo que pueda hacer el hombre, lo que pueda decir el hombre. Del otro lado del miedo, hermano, lo único que existe es la confianza en nuestro Señor. Del otro lado del miedo, lo único que hay es la convicción y la certeza de lo que Dios va a hacer contigo, con tus hijos, con tu familia y con el ministerio que Dios te entregó. Hermano, no, es que yo no estoy llamado para ningún ministerio. Todos tenemos un ministerio. Si tu llamado es levantar a tu familia, ese es tu ministerio. Si tu llamado es hablarle a otros de Jesús, ese es tu ministerio. Si tú lo estás llamado es adorar al Señor, ese es tu ministerio. Si tú estás llamado a llevar a otros para la iglesia, ese es tu ministerio. No tiene que estar establecido como un nombre rimbombante, no. Ese es tu llamado, ese es tu propósito, esa es tu tarea en el Señor y por ello el Señor te llamó. Por eso el Señor te escogió, te apartó y pagó un precio alto por ti. Pero el miedo no nos puede estancar, el temor de lo que te dice la gente. Es increíble cómo las personas se dejan sumergir en lo que otros le puedan decir y no en la convicción que ellos tengan en Dios, sino que tú vas alentado, fortalecido por la palabra y la promesa que reposa sobre ti, pero cada vez que alguien te da su argumento, empiezas a hundirte poco a poco en ellos. Te dicen, eso no es posible, no es el tiempo para hacer ese tipo de cosas, es muy difícil conseguir esto o aquello, no lo vas a poder lograr sino en ese tiempo, sino en tanto tiempo, no vas a poder hacerlo, no, y te encuentras con que cada uno de esos argumentos es un ladrillo en la pared que hace fortalecer un obstáculo para que tú no sigas avanzando. Y tú te quedas del otro lado, y no te puedes, y no puedes avanzar. Yo quiero decirte en este día de parte de Dios que no puedes detenerte. Yo quiero decirte de este día de parte de Dios que no te puedes quedar del lado del miedo, del temor. No puedes quedarte del lado de la angustia, de la desesperación, del estrés que te genera todo esto. Tienes que irte al otro lado, tienes que darle vuelta a la página. Y cuando le das vuelta a la página, está la convicción y la certeza de lo que tú estás esperando en el Señor. Está puesta nuestra confianza en Jesús, porque tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. Cuando Pedro vio la adversidad, cuando Pedro vio el viento, cuando Pedro vio que estaba caminando sobre las aguas y retiró su mirada del Maestro, se comenzó a hundir. No quites tu mirada de Jesús. Porque puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12, el autor y el consumador de la fe. Tu fe tiene que estar puesta en lo que Jesús, en lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. No importa lo que estemos viendo, porque hoy todas las puertas están cerradas. Pero mañana, de una manera sobrenatural, todas pueden estar abiertas para ti. Ten esa confianza. Hoy no es el día. Hoy puede ser que no sea el día, pero mañana es el día de tu victoria. Y los que dijeron ayer que no era el día, hoy es el día entonces de tu victoria. ¿Por qué? Porque sus misericordias son renovadas cada mañana para sus hijos. Yo no sé si tú crees lo que yo te estoy diciendo, pero hoy tú tienes que agradecer al Señor porque tienes la oportunidad de recibir tu milagro. Tienes la oportunidad de recibir lo que el Señor tiene para ti. Es el día que Dios ha manifestado para que tú puedas ver su gloria. Tú tienes que tener esa confianza. Hoy puede ser el día que estés a una oración de distancia de ver la manifestación sobrenatural de Dios en tu vida, porque tú no lo sabes. El único que conoce mañana es nuestro Dios Todopoderoso. Y por eso nosotros siempre tenemos que caminar del otro lado del miedo. Tenemos que ver lo que hay del otro lado del miedo. Hermano, pero es que usted sí, es verdad, cuando yo escucho la palabra me fortalezco, me levanto, me avivo, pero una vez que veo el problema entonces me comienzo a hundir. Yo quiero decirte de parte de Dios hoy que aún con miedo y todo usted avanza. Aún con miedo y todo usted camina en el medio del fuego. Aún con miedo y todo usted camina en el medio de la adversidad para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida.
Lo más impresionante de esta palabra es cuando en Mateo 14:32 dice: y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando Pedro y Jesús se subieron a la barca, toda la tempestad se calmó. Cuando Jesús está al lado tuyo, todo se calma. Cuando Jesús está al lado tuyo, todo cobra sentido. Cuando Jesús está a tu lado y está en tu círculo de seguridad, entonces allí todo empieza a cobrar sentido. Todos los obstáculos empiezan a derribarse, empiezan a caerse, pero no antes que suceda esto. Es por eso que del otro lado del miedo, lo único que vas a conseguir es la confianza en Jesús. Del otro lado del miedo, lo único que vas a conseguir es la fe que solamente Jesús te puede dar. Cuando el hombre dice que no, Él dice que sí. Cuando el hombre dice que no hay, Dios te dice: hay oportunidades para ti. Cuando el hombre te habla de escasez, Jesús te habla de sobreabundancia, donde Él te va a dar más que suficiente. Cuando el hombre te habla de muerte, Jesús te habla de vida eterna. Hay algo contrario a lo que dice el mundo cuando tú ves el otro lado del miedo. Pero a veces no queremos pasar la página, no queremos ver qué hay más allá. No queremos hurgar. Cuando el Señor nos llama, decimos: no hay tiempo. No es el momento, no estoy preparado. ¿Y para qué estás preparado entonces? ¿Estás preparado para los vientos impetuosos? ¿Estás preparado para la tempestad en tu vida? ¿Estás preparado acaso para eso? ¿Para eso acaso estás preparado? ¿Por qué mejor no nos saltamos ese paso y tomamos a Jesús de una vez de la mano para que todo nuestro panorama cambie? Para que puedas pasar la página y sepas qué hay del otro lado del miedo. ¿Te gustó el mensaje de hoy? Entonces compártelo en tus redes sociales. Seguro hay alguien que también necesita una palabra que trastoque su vida. Sé parte de la bendición. Trastocados.